Estamos en el Sindicato de Trabajadores Municipales con David y Marcelo para hablar de un par de cosas paritarias, pero antes les consulto sobre si van a adherir o no a las medidas del paro nacional convocado por la CGT. ¿Cómo les va? Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y acercarte. Sí, el sindicato adhiere a la medida nacional y, bueno, obviamente llevarle la tranquilidad a los trabajadores que tienen el pleno derecho de adherirse y no deberían sufrir ningún descuento alguno porque es, como te lo estaba diciendo, es un derecho adquirido ya. Con el tema de paritarias, ahora Marce te va a explicar un poco los números, pero lo que el sindicato quiere comunicarles a sus afiliados es que venimos muy atrasados con el tema de la recomposición salarial y que el sindicato está proponiendo al Ejecutivo un aumento considerable para que, por favor, los municipales podamos tener un mayor poder de compra, porque si bien por ahí los números que te dibujan en otros lados, todo lo que vamos al súper sabemos que en realidad no es así y tenemos mucha menos capacidad de compra. Ese es el problema que estamos teniendo en este momento. Pero con respecto, bueno, a las paritarias, estamos trabajando, con Marce venimos trabajando mucho, estamos tratando de meter algunos puntos más en el convenio colectivo de trabajo que sean beneficiarios para los trabajadores, pero bueno, necesitamos un mayor compromiso del municipio con el tema paritarias y aumento de sueldo. En realidad necesitamos que el municipio o los ejecutivos puedan entender que el trabajador tiene mucho menos poder de compra en este momento y si no damos un aumento considerable, esto en realidad va a ir cada vez peor. No creo que vaya a mejorar si nosotros no tenemos la capacidad de poder comprar más como lo veníamos haciendo años anteriores. David, antes de que Marcelo nos dé los números de paritarias, vuelvo a la pregunta inicial sobre el paro. Este paro que el Sindicato de Trabajadores Municipales adhiere es en contra de las medidas por la ley de bases y de las medidas del gobierno nacional que encabeza Javier Milei y no con respecto a paritarias o a cualquier otra situación que se provoque acá en Alvear. No, no, no. Esto es, como te decía, nacional y vamos a estar en eso, es estar en desacuerdo con la medida adoptada por el gobierno nacional, como bien te lo decías. Nosotros cada vez que vamos a hacer una medida en general, ver los pasos son otros. Así que no, Asambleas. asamblea, tenemos que presentar cartas y sí, sí, lleva otro tipo de burocracia, pero en este sentido nosotros nos adherimos por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales y la CTM y por eso es que estamos adhiriendo al paro nacional. Marcelo, ahora sí, momento de hablar de números y está claro, hoy creo que todos los trabajadores, no solamente los municipales, se están perdiendo con respecto a la inflación y decía David que están muy atrasados ustedes y eso es lo que irán a plantear seguramente en los próximos días. Sí, no solamente estamos atrasados, Alfredo. En realidad, lo grave de esto es que están confundiendo a la opinión pública de acá local. Están diciendo que dieron un aumento de casi un 40 o más de un 40%, cuando en realidad estamos un 65% abajo de la inflación. Es decir, nosotros hasta, haciendo historia, te puedo decir, hasta agosto del año pasado, caminamos juntos con el intendente, siempre con un atraso de 40 días, pero esa era la única queja que teníamos. Generalmente cerrábamos un aumento de acuerdo a la inflación con 40 días de demora. Si vos te acordás, en mediados de octubre, una vez que publican el índice de septiembre, el intendente se corta solo, da un aumento de un 12% antes de que publiquen mejor dicho, el índice. El índice se publica, fue de un 12,7% y la gente votó sabiendo que tenía un aumento. Ahora el aumento estaba ya por debajo de la inflación, en el acumulado un 1,8%. Después de los sucesivos índices de 2023, nosotros quedamos abajo un 56% de inflación. Como todos los años, nos reunimos los primeros meses del mes para compensar lo que quedamos abajo y el Ejecutivo nos dio un 25% de aumento para compensar eso. Quedamos 30% abajo de la inflación para 2023. Pero no solamente quedamos 30% abajo, sino que además nos desayunamos que ahora el aumento era para este año. O sea que el año pasado esto no nos compensaba nada y solamente porque dicen que en la acta paritaria no pusimos, como en los otros años, que estaba para
que era aplicable al año anterior, cuando se caía de Maduro porque estábamos 56% abajo. Pero bueno, si queremos hacerlo como un aumento total, con los meses de ahora, digamos, los que han corrido y con además el 15% que nos agregaron, vamos a quedar un 65% abajo. Es decir, el intendente se fue atrasando con la excusa de que el gobernador no le mandaba fondos. Nosotros tenemos nuestros datos y no era tan así, pero ahora esos datos se ven corroborados inclusive por una publicación que en tu medio hiciste hace unos días atrás y que yo prudentemente no hice ningún comentario porque estaba esperando que alguien del Ejecutivo dijera, no, esto no es verdad. La séptima se equivoca porque yo vi que vos levantaste la información de la séptima. Entonces, evidentemente, al confirmar esto, quiere decir que el intendente manejó solamente una reducción de fondos del 10%. ¿Por qué estamos 65% abajo? No hay excusa. Es decir que, si bien es cierto que lo que dije David, y yo lo confirmo, nosotros este paro estamos apoyando a la CTM y a la FESIMUBO, porque somos orgánicos, y la FESIMUBO adhiere a la CGT, y además hay que hacer una serie de pasos legales. No descartamos en el futuro hacer medidas de fuerza, porque es demasiado en la Argentina que estamos viviendo estar 65% bajo la inflación. Concretamente, Marcelo, para sobre todo informar a los trabajadores municipales, en líneas generales y concretamente a los afiliados al sindicato. Cuando se sienten, tengo la información que puede ser la semana que viene, ¿cuánto le van a pedir de aumento al intendente? Nosotros vamos a pedirle el 65%. ¿Sí? Si vos me decís, ¿pueden contemplar el 10% que no le ha girado el gobernador? Puede ser. Menos de eso vamos a estar en desacuerdo, vamos a hacer asambleas, si no, para hacerlo más rápido, vamos a hacer reuniones grupales en los distintos lugares de trabajo. En ese momento, a mano alzada, se puede votar, se puede hacer un acta, digamos, tipo asamblea, y con eso empezar a legalizar una posible futura medida de fuerza. ¿Por qué la vamos a legalizar? Porque corresponde que tampoco, en el caso de que los trabajadores municipales de Alvear reclamen sus derechos, les sean descontados ningún día de paro. Esto que quede claro, con el tema del descuento del día del paro, que no está todavía claro si lo descuentan o no, que esperamos que no sea así, creo que quedaría claro si descuentan el día de paro que el intendente está adhiriendo a las medidas del presidente. Y no creo que nuestro intendente esté de acuerdo en cerrar, por ejemplo, la sucursal del Correo. Así que yo creo, hasta este momento hemos tenido nuestras diferencias, pero ha sido coherente en cuanto a sus pensamientos. Y él siempre, cuando se manifestó a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos de los trabajadores, siempre se mantuvo en una línea de conducta. Espero que no cambiemos. Muy claro. Para cerrar, David, los trabajadores municipales, digamos, ¿cómo están? Se nota que vienen cada vez más con préstamos, con adelantos, con todo lo que los servicios que ustedes tienen. ¿Cuál es la situación real? Mira, yo cuando comenzó todo esto del aumento de las tarifas, todo, hablé con la comisión directiva porque yo estuve acá en el 2015 y recuerdo muy claro y con mucha tristeza que los trabajadores vengan con el recibo de luz o la luz o el gas a sacar créditos. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que se viene. Nosotros tratamos de amortiguar esas cosas, porque si te viene un afiliado con la boleta de luz, no le podés decir que no, ahora eso va a generar que el otro mes tampoco la pueda pagar. Entonces, la verdad que los trabajadores municipales no estamos llegando a cubrir los gastos necesarios, lo estamos viendo en el sindicato, tuvimos que aumentar de 6.000 a 10.000 la capacidad de bonos para que puedan comprar mercadería, y eso llama mucho la atención. No pasaba en otros años, pero ahora sí vienen a buscar bonos para
para comprar comida. Realmente estamos tratando de contemplar a todos los trabajadores y de acompañarlos en este momento, pero no la estamos pasando bien. La verdad que se está repitiendo mucho lo de 2015, entonces lo que necesitamos es un aumento considerable para que los trabajadores puedan tratar de soportar un poco más el golpe, y eso también te va a hacer que te aumenten las horas extras, que te aumente la antigüedad, que te aumente... Por eso siempre nosotros tratamos de, cada vez que conseguimos un beneficio en algún área de trabajo, para algún sector de los trabajadores, que sea porcentual. Estuve en comunicación con el municipio y me dijeron que iban a acomodar la bonificación por chofer y el manejo de PC. La verdad que si el sindicato hubiera estado presente y lo hubieran invitado, eso no sería un porcentaje en plata, no sería un número en plata, sería porcentual. Nosotros siempre tratamos de que sea porcentual porque le va a servir ahora y le va a servir cuando se jubile. Hemos recibido muchísimos trabajadores jubilados que nos vienen a consultar, nosotros tratamos de coordinar con el IPS para llevarle una respuesta, pero no queremos que a esta generación le pase lo del anterior. ¿Sí? Eso me parece que a mí nos quedó de cuando iniciamos, ver que los trabajadores venían a buscar garrafa o algo de eso, la verdad que nos quedó muy marcado y no queremos que vuelva a pasar, no le queremos que pase a las generaciones que vienen. Esa es la realidad. Una más, porque me acordé ahora, porque incluso lo ha planteado... Quiero aclarar una cosa con lo que dijo David. No estamos más que pidiéndole un igual tratamiento. O sea, las bonificaciones de los funcionarios son porcentuales. Acá, o sea, ellos no se ponen un aumento fijo. Y yo como chofer de ambulancia entré en el 2008 y tenía una bonificación de 700 pesos y hasta el mes pasado cobraba 700 pesos. Menos, no te alcanza. La pregunta porque hubo alguna inquietud, incluso pública, de algún concejal de Unión por la Patria, de pedir que en algún momento el Ejecutivo plantee lo de la suma fija para todos igual. La suma fija plantean el concejal Dornaco, creo que fue, en algún consejo deliberante, en alguna nota periodística que personalmente le hice, planteó la posibilidad de que se pida, se negocie en algún momento una suma fija para favorecer a los que menos cobran. Bueno, mirá, quien te habla fue el que inició inclusive en contra porque me acuerdo que en la mesa de nuestro lado no estaban a favor de lo que yo propuse. Yo fui el que propuso el único aumento fijo que hubo en la historia de los municipales. Se aprobó, el doctor Celillo lo aprobó y después tuvimos problemas en la implementación porque esto beneficia, como vos decís, a los salarios más bajos y el intendente cobra tantos salarios bajos. Entonces lo que hicimos fue exponencialmente aumentarle el sueldo a Celillo en ese momento, que él me llamó, o sea, lo hizo sin querer porque me llamó y dice, mirá la macana que nos mandamos. Todavía pasamos la mayoría de la gente a la categoría 5 para dejar la categoría 4 sin aumento y exceptuarla del aumento. En este momento tendríamos ese problema y deberíamos, yo creo que el Consejo Deliberante debería tratar de buscar la manera de que los sueldos de los funcionarios se actualizaran no en tanta cantidad de sueldos de empleados municipales, sino, por ejemplo, qué sé yo, tantas cuotas de tasa vial, buscarle otra manera para que podamos separar el aumento de los funcionarios políticos y funcionarios altos de los empleados. En este momento no la tenemos, de los empleados comunes, quise decir. Si nosotros ahora hiciéramos un aumento fijo, automáticamente el sueldo del intendente sube y como los demás, los directores, es un porcentaje del sueldo del intendente, automáticamente suben todo lo demás. Y como las bonificaciones grandísimas que tienen los funcionarios están en porcentaje, les aumentamos también las bonificaciones. Y nosotros hasta hemos sugerido, porque eso es una aptitud que tiene el intendente, de decir, bueno, hasta que pase toda esta emergencia vamos a moderar o directamente sacar las bonificaciones, porque todos los funcionarios pueden vivir tranquilamente con los sueldos que tienen. Y la verdad que la respuesta fue un rotundo no. O sea, acá lo que está faltando es empatía, ni más ni menos. Es decir, está bien, el intendente, yo me acuerdo en épocas de pandemia, nos agradecía esto, lo otro, que acá, que allá.
Y el otro día nos aplaudían en el hospital. El otro día una laboratorista que antes trabajaba en otro sector del hospital de 48 horas, no le dijeron nada y se desayunó cuando fue a buscar los recibos de sueldo, que le bajaron la cantidad de horas y le bajaron el sueldo por pasarla a trabajar al laboratorio. Entonces es una cosa que por un lado te felicitan y por el otro lado cuando te tienen que dar las gracias realmente, que es cuando vos necesitas la plata para ir a pagar tus cuentas, no te felicitan nada. Chicos, muchas gracias, es muy amable. Gracias a vos por darnos esta posibilidad de comunicarnos. Muchas gracias, mandarle un saludo a todos los afiliados, a todos los trabajadores y que se queden tranquilos, que el paro de mañana se pueden adherir sin ningún tipo de problema. Gracias, Alfredo.